Listo, ahora sí. Bien, chicos, esta primera semana en el curso de lenguaje es una semana bastante light, bastante fácil, ya que el tema también lo es, ¿no? Vamos a empezar entendiendo qué es la comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación, además de cómo funciona el circuito comunicativo, entre otros puntos importantes. Entonces, a ver, para romper un poquito el hielo. Cuando ustedes escuchan la palabra comunicación, cuando ustedes mencionan la palabra comunicación, ¿cómo me podrían definir este término? ¿Qué es la comunicación? Ahí sí de repente te voy a pedir que levantes la mano porque como no tengo el chat, te hacía un orden, ¿ok? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué será la comunicación? Intercambiar información. Ya, muy bien, excelente. Intercambiar información. Ok, tengo una amiga que está levantando la mano. Amiga, amigo, tengo solamente las iniciales. Paredes levantó la mano. Paredes, adelante. Allá quería decir que es el proceso por el cual se intercambia la información y expresamos las ideas o algo así. Ya, proceso, me gustó la palabra proceso. Intercambiamos información, expresamos ideas. Ok, miren, a la intervención que hizo mi amiga Bracamonte, ahora Paredes le agregó la palabra proceso. Muy bien. A ver, ¿qué dice Cavalcanti? Riveros, Cavalcanti Riveros. Ya, bueno, es un proceso, como decían mis compañeras, mediante el cual se intercambia información, ya sea sentimientos, conoceres, saberes, pero además esto se desarrolla en un mismo signo lingüístico y en un mismo Ok, código. lo máximo. ¿Se dan cuenta cómo las intervenciones van teniendo un punto más, ¿no? Ahora nuestro compañero nos ha hablado acerca del código lingüístico, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de intercambio de información no solamente es datos, sino podemos expresarnos con sentimientos, podemos además también brindar conocimientos, etcétera. Bien, a ver, última participación, Guamán. Sí, la comunicación es la transferencia de información que está presente en todos los seres vivos. Ya me gustó, miren, otro aporte, ¿no? Ella habla de todos los seres vivos, de todos los seres vivos. Quiere decir entonces que la comunicación no se limita a los seres humanos, ¿no? La comunicación está presente a nivel de todo ser vivo. Y cuando tú me hablabas de comunicación mencionabas proceso. Y si leemos esta definición básica que figura acá, justamente también lo emplea, ¿no? Dice que la comunicación es el proceso por el cual se produce intercambio de información. Me lo dijiste. Entonces, mira, ahí está. Proceso, intercambio de información. Perfecto. Intercambio de información. Y nos mencionan acá dos elementos importantísimos en la comunicación. El emisor y el receptor. Y está este elemento también muy importante que lo resaltaron en las intervenciones, que es el código, ¿no? ¿Qué es el código común? ¿Por qué dirán, por qué dirán el código común? ¿Quién me dice? ¿Por qué común? ¿Por qué agregan la palabra común? ¿Por qué común? Adelante, Mamani. Porque para entender se necesitan hablar el mismo idioma. Lo máximo, claro. Ahora, obviamente que cuando uno se comunica, no siempre y obligatoriamente va a ser de manera verbal, ¿no? Ya sabemos nosotros que hay múltiples maneras de comunicarnos y una de las formas es también la comunicación no verbal. Sin embargo, sigue siendo limitada, ¿no? Una comunicación que es parte de un proceso va a requerir de lo verbal y de lo no verbal. Entonces, es correcto cuando Mamani me dice, lo que pasa es que tienen que hablar el mismo idioma, tienen que poseer la misma lengua porque el entendimiento va a ser claro, ¿no? No va a haber un riesgo de que haya algún ruido, alguna distorsión en el intercambio de los mensajes. Ya que de repente dos personas que hablan diferentes lenguas se podrían comunicar, pero va a ser limitada, ¿no? Es más, tal vez el mensaje no llegue como quería el emisor que llegara al receptor. Puede hasta entenderse todo al revés. Y entonces, si pasa eso, no hay comunicación porque no ha habido efectividad en el intercambio de mensajes. ¿Ok? Muy bien, chicos, los felicito.
Entonces, cuando hablamos de comunicación, entender que es un proceso, que es un circuito, ¿por qué? Porque intervienen, obviamente, una serie de elementos y cada uno de ellos cumple su función. Y en la definición acá se colocan solamente algunos. En este esquema, además, podemos ver que existen dos clases de comunicación. La comunicación humana y la comunicación no humana. ¿Ok? Entonces, si queremos nosotros clasificar la comunicación, la clasificamos en comunicación humana y en comunicación no humana. Ahora, entre estas dos clases de comunicación, estimados, ¿cuál de las dos es más compleja? La humana misma, ¿Y por qué, Sebastián? porque se encuentra presente el lenguaje. Ajá, entonces quiere decir que tú dominas o sabes cómo podemos definir el lenguaje. Creo que Hilary levantó la mano. Hilary, ¿no me pareció? Muy bien. Entonces, lo que dice Sebastián es muy importante, ¿no? Definitivamente la humana va a ser la más compleja desde el simple hecho que somos nosotros los que tenemos la capacidad, ¿sí?, de poseer esta facultad llamada lenguaje. ¿Ok? Entonces, eso permite que nosotros tengamos, obviamente, la competencia para poder comunicarnos de diferentes maneras. No solamente de manera verbal, también de manera no verbal. Y dentro de la verbal, además, existe otra clasificación, que vendría a ser la comunicación oral y que vendría a ser la comunicación escrita. Entonces, indudablemente, cuando nosotros hablamos de la comunicación humana, estamos hablando de procesos cognitivos que están relacionados a las características propias de nuestra especie, a la complejidad de poseer lenguaje, a la complejidad de que esto nos permite razonar, nos permite descifrar, nos permite crear o codificar y además anticiparnos o predecirnos. Eso es realmente la complejidad de la comunicación humana. Ahora, cuando nosotros queremos también entender la comunicación humana analizando sus clases, ya sabemos que cuando se trata de comunicación lingüística es igual a decir comunicación verbal, ¿ok? Lingüística, comunicación verbal. En ambas, obviamente, interviene la lengua. Pero cuando hablamos de comunicación oral, ahora nosotros hacemos obviamente uso de lo auditivo y lo acústico, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación oral se va a transmitir a través de una conversación. Quiere decir que estamos empleando, ¿sí?, diferentes fonemas, estamos empleando la articulación para que luego esta información, estos fonos, se puedan transmitir a través del aire, ¿no? A través de las ondas sonoras que viajan por el aire. Entonces, cuando hablamos de comunicación oral, repito, se activa, sí, el nivel auditivo y el nivel acústico. Pero también tenemos el otro tipo de comunicación, que es la comunicación escrita. Y en la comunicación escrita, nosotros ¿qué vamos a emplear? Vamos a emplear, obviamente, ¿no?, la vista. Vamos a utilizar la vista. Necesitamos de la vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que descifrar, entender esos símbolos, esos signos que en nuestra lengua también son conocidos como letras, ¿no? Como grafema. Entonces ahora acá el ser humano no necesita del oído, necesita de la visión, porque va a leer, interpretar esta simbología escrita y que está plasmada en un papel, en una plataforma, antes en una piedra, etc. Y este tipo de comunicación también es llamada comunicación visuográfica. ¿Ok? Tengan en cuenta este detalle, por favor, porque a veces en las prácticas se colocan otros nombres
¿sí? Obviamente para elevar de repente un poco el grado de dificultad en el sentido de que apelan a que tú también conozcas todas las denominaciones que se le pueden dar a los temas o a los elementos que vamos tocando en la explicación. Entonces, recuerda que cuando te hablen de comunicación humana, lingüística o verbal, ¿sí? Y escuchas la palabra visuográfica, se refiere a la comunicación escrita, visuo de visión y gráfica de grafemas. ¿Sí? Bien. Ahora, reitero, la comunicación humana, como dice en este recuadro amarillo, no es que va a ser únicamente y únicamente verbal, no. La comunicación verbal usualmente, ¿no? Usualmente está acompañada de la comunicación no verbal, ¿correcto? Y cuando hablamos de comunicación no verbal, no es que necesariamente yo esté hablando y esté enseñando una figura, una imagen, no. Porque la comunicación no verbal está ligada también a la gesticulación, al movimiento corporal. Y la comunicación humana verbal con la comunicación humana no verbal juntas se repotencian. Se repotencian ¿por qué? Porque va a haber mayor énfasis en la comunicación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, un poquito, chicos. Muy bien. Entonces, miren, acá tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Estos ejemplos que nos están dando información de los diferentes tipos de comunicación humana no verbal. Diferentes tipos de comunicación humana no verbal. ¿Ok? ¿Y qué significa comunicación humana no verbal, estimados? ¿Qué significa comunicación humana no verbal? Sin uso de la lengua. Muy bien, Berenice. Ya no vamos a usar el código lingüístico. ¿Ok? Ni de manera oral ni de manera escrita. Aunque, repito, muchas veces está acompañada, ¿no? Muchas veces está acompañada. Entonces, la comunicación humana no verbal tenemos los siguientes tipos. Comunicación visual, comunicación auditiva, que también puede llamársele acústica o sonora, comunicación gestual, comunicación táctil y comunicación química. ¿Ok? Entonces, la comunicación visual está ligada netamente a mirar, a observar un símbolo, un signo, ¿ok? Una imagen, un gráfico. Mediante la comunicación visual, yo voy a poder también recibir o enviar mensajes. Ahora, en la comunicación auditiva, si bien es cierto nos están colocando una imagen para poder entenderla, exactamente en esa imagen que podemos ver. ¿Qué estamos viendo en esa imagen? Chicos, El sonido de un timbre. Muy bien, Berenice, ¿quién más participó? Disculpa que no puedo ver tan inmediato los nombres. Está este joven presionando un timbre, ¿no? Y claro, como dijo mi compañero, ese sonido del timbre me está dando un mensaje. ¿Qué mensaje me está dando el sonido del timbre? Están tocando la puerta. Que hay alguien afuera. Que hay alguien que está tocando la puerta y que hay alguien que está afuera esperando a que le abran la puerta. Ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje. Sin embargo, el mensaje también es contextual.
bien? Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, profesora. Sí, Sí, ahora profesora. sí. Sí, se lo escucha. Profesora. Ahora. Gracias, no sé qué está pasando acá. Ya. Bien, entonces les decía, y estábamos observando las imágenes, que la comunicación humana no verbal, ¿sí? La comunicación visual, auditiva, gestual, táctil y química. Y lo que estamos viendo en la segunda imagen es a un joven que está tocando un timbre y el mensaje sería, ¿no? Que hay alguien afuera, hay alguien que quiere que le abras la puerta. Yo a eso agregaba que esto también es contextual, ¿no? Por debajo, ¿no? Y lo que quieren es que recojan el sobre, ¿no? Pero obviamente, repito, eso responde a otros factores que van a ser determinantes para saber exactamente qué es lo que me quiere decir el emisor. En el primer caso, cuando nosotros observamos esa imagen, ¿cuál es el mensaje? Que las escaleras están por esa dirección. Muy bien, Berenice. Entonces, mire, yo con la mente he mirado ese dibujo, ¿no? Ahí yo por la forma puedo ver que es una escalera, la flecha me indica baja. Entonces, tal como dice Berenice, yo veo esa imagen sin necesidad de leer nada, sin necesidad que nadie me lo diga. Yo ya sé que debo bajar las escaleras por esa dirección. Perfecto. Comunicación visual. No leíste, no escuchaste exactamente las palabras, las oraciones, ¿no? Ahora, en el caso de la comunicación auditiva, sí has escuchado, pero no has escuchado palabras, no has escuchado una conversación, tu nombre. Simplemente sabemos que suena, ¿no? Din don, ring, lo que sea. Y nosotros vamos a reaccionar. Ha llegado el mensaje, ha llegado el mensaje. Lo que viene después es parte de la afinación de lo que realmente se quiso. Y tenemos también la comunicación gestual. La comunicación gestual, queridos estudiantes, es solamente hacer gestos con mi rostro nada más, punto, ahí queda. ¿Qué dicen? No, no solamente eso. ¿Qué Puede más? ser ¿Qué más me con, implica? Puedes dar un mensaje puede ser con el cuerpo, mediante ese. o el cuerpo, o Claro, algo. claro. Cuando hablamos de la gesticulación, no solamente es que yo cambie, ¿no? La expresión facial, sino que todo ese movimiento corporal, el uso de las manos, ¿no? La tensión que yo de repente pueda demostrar en mi postura, todo eso es parte de la comunicación gestual. Todo eso es parte de la comunicación gestual. Está ligado obviamente al movimiento corporal en general, ¿no? Entonces, la persona, sin necesidad de decirte nada, su rostro, su mirada, su gesto, su parada, su sentada, el movimiento de las manos, incluso si hace un movimiento así o así o así, ya que está comunicando algo. Uno ya está en modo de interpretación, ¿no? De repente tú no vas a descifrar el mensaje de manera exacta, pero sabes o te acercas a lo que realmente te está comunicando, ¿no es cierto? Entonces la comunicación gestual también va a ser importantísima, importantísima, porque nosotros podemos tener, repito, más detalles o podemos darnos cuenta
de cierta información que de repente no quieren que sepamos, ¿no? Porque nosotros, nuestra especie tiene esa capacidad, ¿no? Esa persona está tensa, esa persona está ansiosa, esa persona parece depresiva, ¿no? Tenemos esa capacidad, no solamente porque interpretamos movimientos, sino que tenemos esa capacidad de poder analizar y observar que algo está ocurriendo, ¿ok? Entonces, mira todo lo que tiene esta comunicación no verbal. Ahora, ¿qué está pasando en la imagen número 4, en la parte inferior? ¿Qué está Está pasando ahí? Es un toca, sistema braille. Exacto. A ver, repítenlo. ¿Cómo se llama este sistema de comunicación? braille. Es braille. Bien. Vale. ¿Y qué Y significa eso? se usa especialmente para las personas que están Que no ciegas. pueden ver, ajá. Invidentes. Muy bien, muy bien. Es un sistema de comunicación que se emplea para poder enseñar a leer o a descifrar los códigos a las personas invidentes, ¿no? Y esta persona invidente, ¿qué necesita para poder entender el mensaje? ¿Qué necesita? El El tacto. tacto. Humano. El sentido del Manos, tacto. el tacto. El tacto, necesita el contacto, claro, sobre esta plataforma, ¿no? Que tiene este relieve. Entonces necesita este contacto para poder saber qué se está comunicando. ¿Correcto, chicos? Ok. Bien, chicos, entonces, comunicación táctil está ligado siempre al tacto, ¿ok? Al tacto. ¿Un abrazo podría ser comunicación táctil o Sí, no? profesora. Sí. Claro, un abrazo, Sí, comunicación táctil, perfecto. ¿Podría ser química? Química, de que se puede activar la comunicación química de manera paralela, sí. ¿Por qué? Ok. Porque cuando uno tiene contacto con otra persona, se activan obviamente o empiezan a actuar, ¿no? Algunos neurotransmisores, ¿no es cierto? Sí. Entonces, también podríamos decir que a partir de la comunicación táctil se puede también activar la comunicación química. Porque la comunicación química está sujeta al hormonal, está sujeta obviamente a las feromonas, que no solamente son propias de los animales, sino también nosotros las producimos, ¿no? Y claro, está ligado a ciertas emociones. Entonces, me parece bien, ¿no? Ese punto de poder hacer esa relación. Ahora, hablando de la comunicación química, ¿no? Ya lo hemos dicho, ahí nos colocan una imagen, ¿no? Que justamente en esta imagen estamos viendo justo elementos de nuestro organismo, de nuestro sistema, ¿ok? Que hacen posible esta comunicación química, ¿no? El hecho de sentir, de saber, ¿no? Que necesitamos tomar agua, tenemos sed, es una comunicación química interna, ¿no? Tener hambre, ¿sí? La sudoración, ¿correcto? Es una comunicación química. Entonces, ¿qué nos dicen? Y seguramente en el curso de biología se los van a explicar y ustedes van a volverse capaces en este tema, ¿no? Que tiene que ver mucho con el hipotálamo, ¿no? Por eso es que algunos dicen que no debería decirse te amo con todo el corazón, ¿no? Sino te amo con todo mi hipotálamo, ¿no? Porque ahí es donde justamente se da origen o nace esto que nosotros llamamos el sentimiento del amor, ¿no? Del enamoramiento, entre otros. Entonces la comunicación química nos va a dar también estos mensajes. Ahora, ¿les ha pasado de repente a ustedes que, no sé, en alguna situación, en algún espacio, en alguna reunión, de repente ni siquiera han hablado con la persona, pero les ha caído muy bien y hay como que cierto feeling? ¿Les ha pasado eso? Sí, profesora.
Así, a Sí, ver, cuenta las Sebastián, dos. ¿cómo así? A ver, Sebastián dijo que sí. A ver, Sebastián, cuéntanos. Tú sabes que Por aprendemos más ejemplo, de los ejemplos. A ver, te escuchamos. en primeros días de clase, pues, ¿no? Vas al colegio, no conoces a nadie, Ya, entonces, pues, conoces por ahí, ¿no? Hablas con un compañero primeramente y al hablar muchas veces pasa que algunos compañeros como que tienen esa aura o ese, digamos, que te transmiten, pues, ¿no? Una sensación como de tranquilidad y así, ¿no? Cuando te hablan, etc. Entonces, eso es lo que pues genera el apego principalmente y luego después incluso pueden llegar a ser amigos y así. o enemigos también. Excelente, excelente el ejemplo de Sebastián, pero miren, Sebastián dio una situación del colegio en donde ya la persona entabló una conversación, o sea, utilizó o empleó el lenguaje verbal. Pero a lo que yo me refería era cuando realmente ni siquiera has hablado, pero ya te cayó muy bien. O sea, no han hablado nada. Ay, esa persona me cae bien. ¿Te ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso? Pero eso. Claro, por ejemplo, en un auditorio, en una conferencia que hay, cuando comparten las mismas Ya, ideas, pero si no se habla con la persona, pero esa persona está hablando con todos. ya, pero ahí hay comunicación verbal, ¿ah? Ojo, porque está hablando, o sea, de repente la actitud del que escucha es simplemente pasiva porque está recepcionando, no está haciendo el circuito de comunicación, ¿no? Pero sí ha pasado, y varios me han comentado eso, incluso a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que de pronto la persona, oye, no sé qué, pero me cae muy bien. Ahí podríamos también hablar de una comunicación química porque allí hay una ya, podríamos decir, un contacto, ¿no? De los neurotransmisores, que a veces uno no lo sabe Sí, explicar porque como que, dime, pero también va lo visual, ¿cierto? Porque tiene que ver mucho lo visual con lo químico. es que realmente, Keila, si te has dado cuenta, ¿no? En una conversación o en una situación, al final todas se relacionan, pero va a haber una que va a predominar, ¿correcto? De todas maneras va a haber una que va a predominar. Pero no podemos dejar de mirar, no podemos a veces dejar de escuchar, no podemos dejar a veces de tocar, porque vamos a dar la mano en algún momento, ¿no? Abrazarnos, etcétera. Entonces, se van a relacionar, todas van a ser una fortaleza, pero hay una que va a primar o que va a darse de manera inmediata. Entonces, chicos, estos serían los diferentes tipos de comunicación. Ahora, pregunta, ¿los Profesora, animales... Hola, profesora, adelante. disculpe, ¿me podría dar otro ejemplo acerca de comunicación humana no verbal química? No entendí muy bien eso. Es que en la comunicación humana no verbal química, Leslie, para que lo puedas entender, podríamos tener una clase de biología en donde nos expliquen cómo funcionan los neurotransmisores, cómo funcionan las hormonas, cómo nos mandan estos mensajes a partir del hipotálamo, ¿no? En conclusión, tu organismo les va a mandarte mensajes. Un mensaje es, tengo hambre. Leslie, cuando tú tienes hambre, ¿qué sientes? Leslie, que fue la que me preguntó. Cuando tú ¿cómo sabes Ganas que de comer. tienes hambre? ¿Cómo sabes tú que tienes hambre? ¿Cómo se dan cuenta, chicos, que ustedes tienen hambre? A ver, ¿cómo se dan cuenta de eso? Cuando me ve la barriga. El abdomen. El cuerpo Puede ser manda Cuando que un te pienso señal. en la duela, comida, El cuerpo te cuando da pienso en señales. comida. puede ser que también te estimules pensando en la comida o porque tu cuerpo ya está generando ciertas sustancias que han hecho de que tú pienses en comida, ¿no? Y uno tiene hambre eh, porque justamente en nuestro organismo ya está ocurriendo este hecho químico y que puede manifestarse con dolor de estómago o que me queme el estómago o que me suene el estómago, ¿no?
Lo mismo cuando tengo sed. Esa comunicación química que ha ocurrido en ti, cómo la notas? ¿Cómo sabes que tienes sed? ¿Qué pasa contigo cuando tienes sed? Aparte de pensar en agua y aparte de que obviamente vas a ir a agarrar una botella de agua, ¿no? ¿Qué pasó antes, previo a eso? ¿Qué te comunicó tu cuerpo? ¿Cómo lo comunicó tu cuerpo? Garganta seca. ¿Cómo? La garganta tal vez está seca. Claro, exactamente, que justamente es lo que siento yo en este momento. En este momento siento mi garganta seca, siento mi lengua, ¿sí? Con poca salivación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo sed en este momento. Me he dado cuenta por eso. Quiero agua, ¿no? Quiero agua, pero hay indicadores. Vean. Profesor, una consulta. ¿El olfato también podría ser un efecto químico? Por ejemplo, no sé, mi mamá utiliza un perfume o mi novia utiliza un perfume tal cual y yo huelo ese perfume y me hace recordar a esa persona. ¿Sería eso algo así Perfecto el parecido? ejemplo. También, por supuesto, no sé si ustedes han ido a algunas tiendas de perfumería y ahora, yo, bueno, últimamente, hace como 2 años, perfumería, y me llamó la atención que había una sección que decía perfumes con Perfumes con feromonas. feromonas. Y me quedé Ajá. sorprendida. Yo dije, ¿qué? ¿Qué está pasando acá? Dije yo. Entonces, es como que este perfume, cómpralo porque tiene feromonas, ¿no? ¿Y qué vas a lograr con eso? Con un perfume con feromonas. ¿Qué supone que te están vendiendo ahí, Atraer. chicos? Atraer, atraer, atraer. Exactamente. Atraer. Atraer. Y por ejemplo, Adrián, cuando decía mí y los olores, los perfumes, perfecto, no necesariamente los perfumes. Las mismas personas, nosotros tenemos un humor particular, un aroma particular, y no porque nos echamos perfume. Entonces, cuando ya llega a la casa alguien, tú, creo que ya llegó tal persona. Y algunos lo toman a la broma, ¿no? Ah, por el olor me di cuenta, pero es que es verdad. No solamente te has dado cuenta porque sabes cómo el sonido que hace al caminar o cómo abre la Sí. puerta, sino el olfato también me ayudó a identificar a la persona, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado también a amigos, ¿no? Varones, ¿no? Que me dicen, cuando hablan, ¿no? ¿Qué te enamoró de esa persona o qué te gustó? A mí me gustaba su aroma. Me gusta cómo huele ella. O sea, es así, ¿no? Es más, ese humor está impregnado también en la ropa, ¿no? Y eso es una forma de comunicar algo también, ¿no? Entonces, ahí vendría a tallar este proceso químico, que de repente no somos expertos para explicarlo a nivel de ciencia, pero finalmente lo estamos entendiendo, ¿no? Lo estamos entendiendo que ya ahí hay o interviene nuestra parte, ¿no? Biológica, nuestra parte química, para que se pueda llevar a cabo esta comunicación. Ahora, yo les preguntaba en cuanto a la comunicación no humana, ¿también tendrán este tipo de comunicación, chicos? ¿Podemos hablar también de los animales que emplean este tipo de comunicación o no? Sí, Sí. Sí, profesora, creo que ellos se sí. guían más por eso. Ajá. Claro, ¿no? Porque ellos no tienen qué cosa, la capacidad de qué? De De hablar. De comunicarse. hablar, De el lenguaje. hablar, ¿no? No tienen lenguaje, exacto, porque comunicarse sí pueden. Lo que no tienen es, obviamente, la capacidad de hablar, no tienen El lenguaje, aparato por lo fonador. tanto no han desarrollado una lengua, ¿ok? No tienen esa característica propia de la raza humana. ¿Y cuáles son esas clases de comunicación entonces, profesora? Son estas, ¿no? Cuando hablamos de comunicación acústica, obviamente también está ligada al sonido. Pero en el caso de los animales, obviamente no va a ser una sirena, no va a ser un timbre, no va a ser un tambor. Va a ser ahora un gruñido,
un aullido, un bufido, etcétera. Por ejemplo, ustedes han escuchado algunos animales que en la noche empiezan a aullar, no necesariamente el lobo, ¿ah? No, no necesariamente el lobo. ¿Qué otros animales pueden aullar, aparte de los El lobos? perro. Los perros. Los perros. Los perros. Y chicos, ¿ustedes saben por qué, qué pasa, por qué aullan estos perritos? ¿Qué estarán queriendo comunicar estos perritos cuando empiezan a aullar? ¿Dolor? Puede ser dolor, claro. Dolor, ¿qué más? Marcar territorio. Tristeza. Marcar territorio, aullo para marcar territorio. Ya, Hambre. creo que eso Expresan sus más se da emociones así, creo. en los lobos, ¿no? Perdón, ¿no te escuché? Creo que expresan más sus emociones. Veterinaria, pero yo he escuchado, sí. Es que claro, los estudiosos de obviamente los animales van a darnos un poco más de información, pero finalmente, ¿no? De lo que podemos recoger o de lo que sabemos es que mediante los aullidos, los animales también pueden expresar, ¿no? Molestias, dolor, miedo, ¿no? Miedo. ¿Se han dado cuenta que cuando pasa la sirena, una sirena, por la casa, los perros empiezan a ladrar desesperadamente y a aullar? Ujú, Sí, sí. profesora. Se vuelven locos. Se vuelven locos. Cuando es año nuevo y todo el mundo empieza a reventar cohetes, ¿qué pasa allí con los pobres Se animales? Se desespera. esconden, profesora. Se Tiene esconden. miedo. No Se se mueven. tienen miedo, pero más que miedo, tienen incomodidad, porque ya, los que Dolor. nos hemos informado un poco más, ¿qué características tienen los perros en cuanto a su audición? Muy aguda. Están más Sensible. desarrollados. Aguda. Ajá. Entonces a ellos los ruidos los perciben inmediatamente. Lo que de repente nosotros no hemos escuchado, ellos ya lo escucharon. Entonces, un sonido así de fuerte, de intenso, de agudo, de fino, de constante, los va a ellos a alterar. Los va a alterar porque lo tienen muy sensible, ¿no? Muy sensible. Entonces vemos al perro que se desespera, que se mete debajo de la mesa, que se quiere meter debajo de la cama, etcétera, ¿no? Pero finalmente empiezan, ¿qué cosa? Ellos también a expresarse, a aullar. Ahora, también tenemos los famosos bufidos que lo suelen hacer, por ejemplo, los toros, ¿no? Los caballos, ¿no? Cuando tienen una especie de soplido, ¿no? De soplido, ¿sí? Eso Entre la sería boca y la nariz. relinchar. Perdón, Berenice. En los caballos no se diría relinchar. No, este es relinchar cuando usan la vibración de la lengua, ¿no? Y obviamente la cuerda vocal. Pero el bufido es cuando hacen, bueno, es que no lo puedo hacer yo porque no soy animal, pero ellos como que tienden una respiración más profunda, ¿no? Y usualmente sale por las fosas nasales y obviamente en combinación con los sonidos que puedan hacer mediante su hocico. Ahora, los cantos, ¿qué animales se comunican acústicamente cantando? Las aves. Pajaritos, los Los pajaritos. aves. Pajaritos. Pajaritos. Los pajaritos, exactamente, los pajaritos. Entonces, miren, chicos, estas diferentes formas, ¿no? Que los animales también se pueden comunicar, ¿sí? Y sí es verdad, ¿no? Que entre ellos se comunican así, porque basta que, por ejemplo, un perro ladre, todos los perros de la calle ladran. Entonces sí se están comunicando, definitivamente se están comunicando. Ahora, también de manera visual, los animales se comunican, ¿no? ¿Qué animal es ese que está en la segunda imagen? Camaleón. Camaleón. Un camaleón. ¿Y el camaleón es así siempre de color verde? No. No suele cambiar. No. Ah, suele cambiar de color. ¿Y por qué cambia de color? Para esconderse. Cuando se siente Para amenazado protegerse Protección por a de los depredadores. depredadores. Sistema de Lo defensa. usan para esconderse a los depredadores.
Claro, ahí se está activando, ¿no? Se está activando la estrategia del camuflaje. Obviamente ellos cuando están en peligro, sí, sabemos que están en peligro, saben que están en peligro y activan esta comunicación visual y ahí es donde se ve el cambio de la pigmentación de la piel. Y el camaleón es un animal típico, ¿no? Entonces, tenemos comunicación no humana, visual, sí tenemos y lo podemos ver a través también de diferentes animales. Ahora, cuando hablan del color del plumaje, ¿a qué se referirán? ¿A qué se referirán? Color del plumaje. A la edad de los animales. ¿A quiénes? La A variedad de las plumas, aves, ¿no? colores. Claro, a las aves. Adelante, Calizaya. Por ejemplo, un pavo real cuando busca reproducirse para llamar la atención de las hembras, eso sería un visual. Excelente, y justo iba a hablar del pavo real. Sí, 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 sí. Y chicos, lo curioso es que las aves más vistosas, esas aves que tienen unas texturas y una cantidad de colores, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Los machos o las hembras? Los Los machos. Los machos. Machos, machos. machos, los Machos. machos. Uy, las chicas lo han dicho emocionadas, ¿no? Los machos. Bien, chicas, ¿ah? Sí, pues. Y yo, en mi ignorancia, pensaba que eran las hembras, ¿pueden creer? De verdad, Marcia, yo pensaba que eran las hembras. Yo dije, ah, es que Todos quieren, creo, profesora. pues, ¿no? ¿Cómo, Ade? Todas creo, profesora. Sí, pero no, las aves más hermosas, las más vistosas, las que tienen ese plumaje encantador, son los machos y obviamente cumple una misión que es qué cosa, atraer a la hembra, ¿no? Y esto se hace efectivo o va a ser un punto para lograr lo esperado en el momento del cortejo, ¿no? Que es la copulación para luego dar paso a la reproducción, ¿no? Miren, qué interesante, ¿no? Qué interesante las personas que estudian a los animales y que pueden finalmente brindarnos más información, más detalles. Ahora, miren, lo táctil también está en los animales, ¿no? Por ejemplo, a mí me informaron acerca de la comunicación táctil entre hormigas. ¿Ustedes han visto a las hormigas de cerca, chicos? ¿Les ha causado curiosidad ver a las hormigas en algún momento o no? Claro que sí. Sí, profesora. Sí, Sí. Miss. ¿Sí? ¿Sí? Ah, Leslie, ¿qué has visto de las hormigas? ¿Qué te llamó la atención de las hormigas? Sus patitas, sus antenas. Sí, exacto, Sus sus patitas y antenas, sobre... sus cabecitas redondas y su cuerpo como redondito. Ajá, uy, qué cosa más pequeñita y tan formada, ¿no? Sí, ¿se han dado cuenta que las hormiguitas hacen así las patitas, así? Así. Bueno, ese roce de las patitas con las hormigas entre sí, ¿no? Dicen que son pactos, como pactos de fidelidad, ¿no? Para que ellas puedan dar paso a su trabajo en equipo. Recuerden que son insectos que se caracterizan justamente por esto, ¿no? El tema del trabajo en equipo. Entonces dicen que esto es una manera, ¿no? De sellar, digamos, esta iniciación al trabajo en equipo, obviamente para guardar pan para mayo, ¿no? Para cuando se preparan para el invierno, ¿no? Entonces, miren, hasta los insectos más pequeñitos también tienen este tipo de comunicación táctil, ¿no? Y obviamente vemos que también las aves, obviamente los perritos, los gatitos, ¿no? Están lamiéndose, picoteándose y sabemos que el roce, el choque, el tacto, siempre va a responder a la comunicación táctil.
Ahora, miren, ¿qué está pasando con ese perro? ¿Qué está haciendo ese perrito? Está orinando, profesora. Está orinando. territorio. Marca territorio. Ah, ajá, ¿no? El perrito a veces está ahí miccionando, levanta la patita y huele, ¿no? Y vuelve a orinar, pareciera que hiciera una figura. Luego pasan otros perros, ¿y qué hacen los otros perros, chicos? Orinan ¿Qué encima, hacen? profesora. Orinan encima del... Ah, sí, ¿tú has visto que orinan encima? ¿Se van? Sí. Sí, ¿Lo profesora. Ah, huele? mira. Espera que termine de Lo orinar huele. para orinar encima todavía. Ay, ¿Lo no me Ajá. huele? Es que les cuento de que yo nunca, bueno, hace años de años no tenía mascota hasta recién hace como un mes. Y no sé mucho de los animales, ¿no? Pero sí sé que ellos marcan su territorio, ¿no? Marcan su territorio haciendo, obviamente, esta acción, ¿no? Y los otros perros ya ya sienten este olor, no porque se acercaron, desde lejos lo sienten, chicos, desde lejos, empiezan a olfatear, ¿no? Y cuando llegan, saben que allí ha habido la presencia de un perro. Incluso, no podríamos hablar, ¿se han dado cuenta que a veces en algunas casas hay un montón de perros afuera, sobre todo machos? Muchos perros Sí, afuera en conjunto, ¿han visto eso? Sí, es por la sí. búsqueda de una hembra. ¿Qué está pasando ahí? La Buscan hembra la está soltando aparición. feromonas Están para buscando como reproducirse. la hembra Está por en las celo. hormonas que bota. Exacto, me encantó. Han sentido, ¿no? Han sentido o se han dado cuenta, gracias a las feromonas, que la hembra está en celo. Entonces todo el mundo está afuera, ¿no? Todo el mundo está afuera, a lo Romeo, ¿no? Esperando que salga por el balcón, bueno, por la puerta, ¿no? Y obviamente uno de ellos será el ganador, uno de ellos será el premiado. Entonces se dan cuenta cómo esa segregación de sustancias de los animales también les dan avisos importantes. Y, miren, esa imagen en la comunicación gestual no humana, chicos, esa imagen que ven ahí, ¿qué es? Abejitas. Las abejas, ¿no? ¿Abejas? Las abejas. Y ahí ellos hacen una serie de movimientos, ¿no? El famoso Bailan, movimiento. profesora. Exacto. Bailan, hacen Bailan, profesora. el famoso número Para 8, ¿no? comunicarse. Sí, por supuesto. Y todo en torno a quién, a la abeja reina, ¿no? Todo en torno a la abeja reina. Y son, pero, un escudo protector cuando se ven atentadas también, ¿no? Cuando se ven atentadas, ellas trabajan en equipo, como un solo cuerpo, y hacen movimientos extraños también. Bueno, extraños para nosotros, ¿no? Y que son mensajes entre estos insectos. Por eso es que cuando ellos se ven de alguna manera violentados, ¿no? Por los humanos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen estas abejas? Pican, profesora. Pero va uno a picar, Son varios, profesora. Van en grupo. van en Se grupo, sacrifican. pero... Y se sacrifican, exacto. Sí, exactamente. Exactamente. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Entonces, creo que con las imágenes más las participaciones hemos podido entender cómo funciona esta comunicación humana y no humana. Miren lo que tenemos ahora acá. Tenemos un circuito de comunicación. Un circuito, ¿no? ¿Por qué, profesor, es un circuito? Porque si nosotros empezamos a analizar todos los elementos, cómo han sido posicionados, nos estamos dando cuenta que acá, entre esta imagen que representa una dama y esta otra imagen que representa un caballero, ¿qué está pasando acá, chicos? ¿Qué está pasando? Se están comunicando. Intercambio de información. Claro. ¿Y se están comunicando telepáticamente? No. No, a través del habla. Ajá.
Claro, a través del habla, ¿no? Este sonido, bueno, esta imagen que está acá, que la estoy pintando de amarillo, ¿qué está representando? Las ondas sonoras. El medio donde se comunica. Las ondas sonoras, muy bien. Pero claro, por ahí una amiga dice es el medio donde se comunican. Lo que pasa es que las ondas sonoras que las vamos a percibir a través del habla, van a viajar a través de el famoso canal, ¿no? El famoso canal. El canal es el medio, como dice la compañera, por donde va a transmitirse la comunicación. Y en este caso el canal vendría a ser el aire, ¿no? Porque por ahí está viajando, ¿no? Por ahí está viajando. Pero tendríamos que empezar por el emisor. ¿Por qué es importante el emisor en una comunicación? Porque es Es el el que que da el expresa la idea. Es el que mensaje. brinda la información. Es el que da el mensaje. Comunicación. Exactamente, es el que inicia el mensaje. Es el que inicia el mensaje. ¿Ok? Ahora, este emisor, cuando inicia el mensaje, este emisor está poniendo a trabajar su mente, su cerebro, ¿no? Y hace un proceso cognitivo. ¿Cómo se llamará que ese proceso cognitivo? Codificación. Muy bien, Sebastián. Está codificando. ¿Y qué significa que está codificando el mensaje? Pone el mensaje. Significados a signos lingüísticos. Crea el mensaje. Está creando el mensaje. Pero para crear el mensaje, ¿qué ha necesitado? ¿Qué necesita? Pensar. Ya, pensar. ¿Qué más? ¿Qué Saber qué debe quiere decir. conocer? ¿Cómo? Adaptar el idioma. Exacto. Tener el mismo código. Debe haberse apropiado de un sistema de signos. De un sistema de signos que podemos conocerlo como lengua, ¿no? Podemos conocerlo como idioma. ¿Ok? Entonces, ha necesitado de un código. Y esos signos, como los conoce, los domina, ha hecho posible también en conjunto con su capacidad, ¿no? De crear. ¿Crear qué? Mensajes. Mensajes. ¿Te das cuenta? Entonces el emisor es quien hace el proceso de codificación. ¿Ok? Empleo los signos para crear mi mensaje, el mensaje. Ahora, ya tiene su mensaje y se los va a lanzar, se los va a enviar, se los va a transmitir a, vamos a ponerle de nombre Pepito, a Pepito. ¿Ok? Pepito se ha convertido entonces ¿en quién? ¿En qué se convirtió Pepito? Receptor. Receptor. En el En el receptor. Entonces, mientras que el emisor es el origen del mensaje, el receptor vendría a ser ¿qué cosa? El Destino. El destino. destino. Y mientras que el emisor codifica, ¿el receptor qué hace? Decodifica. Descodifica. Muy bien. ¿Y qué significa decodificar o descodificar? Interpretar el mensaje. Interpretar el mensaje. Entender. Entender el mensaje. Interpretar el Entender. Entender el mensaje. Muy bien. Descifra el mensaje. ¿Y por qué lo ha descifrado? Porque lo ha entendido. ¿Y por qué también qué cosa? ¿Qué posee? Un mismo código. El mismo código. El mismo código. Un ratito, chicos. Ya. Entonces, chicos, tenemos ya acá dos elementos importantes de la comunicación, que vendría a ser el emisor, el origen del mensaje, que codifica,
¿sí? Gracias a que posee el mismo código. Y el receptor va a ser el que, gracias a que también conoce el mismo código, ha podido descifrar el mensaje, ha hecho el proceso de descodificación o codificación. Y eso ha dado lugar a qué elemento de la comunicación, ¿a cuál? ¿A cuál? Al mensaje. Al mensaje. Muy bien. Y el mensaje sencillamente es la transmisión, ¿sí? De la información. Es lo que se está transmitiendo. Es lo que se está transmitiendo a través de las ondas sonoras, ¿no? Y obviamente esto sería, ¿sí? El canal como el medio por donde va el mensaje. Ahora, cuando uno conversa o cuando uno escribe una carta para obviamente dar información, esa información responde a un tema, chicos, ¿o no? Sí, Miss. Sí. Sí. Bien, Sí. claro que sí. Y ese tema entonces que nosotros hemos podido comprender, que lo hemos, ya, me está hablando de la torta de chocolate. Me está hablando de la huelga de mañana. Me está hablando que la clase ya inició. Me está hablando del matrimonio, etcétera. Ese tema, ese referente, ¿sí? Va a ser obviamente el punto que nosotros podemos obtenerlo mediante la pregunta, ¿de qué se está hablando? ¿Sí? Es ese punto de la realidad que va a estar mencionado en el mensaje. Y por eso se llama referente, porque se hace referencia a ese tema. Referente, referente, no te olvides, el tema del mensaje. ¿Ok? Ahora, estas dos personas pueden hablar alegremente, ¿no? El emisor le envía el mensaje al receptor, luego el receptor se convierte en emisor y se forma el circuito comunicativo, ¿no? Se forma el circuito, hay el intercambio de roles, todo el sistema está funcionando. Todo el sistema está funcionando. Pero puede ser que de repente, ¿no? Ellos se encuentran y él le dice a Pepito, le dice a Matilde, cayó el chino y se va corriendo. Pero Matilde, mira lo que pasó Matilde, de pronto no pudo descodificar. Se quedó así. Se quedó así. ¿Por qué creen, chicos? Porque, No entendió lo que quiso decir. porque el mensaje no está completo. Mira, Berenice dice que no entendió, Xiomara dice es que el mensaje estaba incompleto. ¿Qué hacemos para que entienda? ¿De qué Tiene que se darle más necesitaba contexto. para que se entienda? El contexto o situación. Contexto. Ya, pero que se necesitaba el contexto lingüístico o Circunstancia. extralingüístico. 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 Y el contexto extralingüístico es la... Circunstancia. 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 Claro. Y en la circunstancia, obviamente, nosotros podemos hablar del tiempo y del lugar también. Entonces, a ver, hay que tratar de entender el mensaje de Pepito. A ver, si ustedes escuchan a alguien, ¿no? O alguien te dice a ti, ¿no? Xiomara, Sebastián, cayó el chino. A ver, Sebastián, ¿tú qué entendías? ¿O qué entendiste? ¿O qué puedes entender? No sé, Miss. No sabes. A ver, Xiomara, tú. Xiomara, cayó el chino. Puede ser a cuando se destituyó al expresidente Fujimori. ¿Cómo? Cuando se destituyó al expresidente Fujimori. O tal vez, Escuché, destituyó. o cuando se Escuché. retiró, creo. O tal vez puede ser cuando la empresa de transporte llamada El Chino, no sé, haya caído o algo así. No sé si me dejo entender.
Ah, qué buena. Mira, a ver, primero te entendí, creo, algo de destituir. Es que por un momento se me fue el audio. Entendí primero que se destituyó a alguien. Al expresidente Fujimori, porque Ah, mira, claro, ¿no? Cayó el chino. Uy, o sea que Fujimori ya no va más. Y luego me dijiste del medio de transporte, este bus, ese blanco que pasa por la carretera, no por evitamiento, ¿no, Xiomara? sí, la empresa de transporte. Claro, el famoso chino, tienes razón. Ah, mira, qué interesante. Entonces, chicos, se dan cuenta qué importante es también la circunstancia, porque si pasa eso, si pasa una comunicación como la que mencioné, no se va a completar el circuito comunicativo, porque ha habido una interferencia en donde la otra persona le ha faltado más información para poder cerrar, ¿no? Con esa descodificación. Entonces, ¿qué elementos me van a ayudar? Ah, si estoy en el colegio, ¿no? Hay un partido de fútbol y de repente vemos a un niñito quejándose y lo ves y el niñito es así medio jaladito, se refieren a que se cayó el niñito, ese niñito chinito, ¿no? Si de repente he abierto un periódico, ¿no? He abierto un periódico, ¿no? Sección política. De hecho, que se van a referir de repente a Fujimori, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Y si de repente estamos en huelga, ¿no? Estos paros de los transportes, por todo lo que está pasando últimamente en el Perú, ¿no? Y de pronto vemos en la noticia a este bus, ¿no? El chino, no sé, volteado, porque le tiraron una serie de piedras, le reventaron la llanta, no sé, bla. Entonces, va a depender también de la información que manejemos, dónde estemos y qué esté pasando a nuestro alrededor. Entonces, la comunicación no siempre basta con la presencia de un emisor y un receptor. Puede haber el emisor, puede haber un receptor, pueden manejar el mismo código, los dos pueden tener la capacidad de hablar, ¿no? Pero no siempre se va a entender, porque de repente hay un elemento que no está funcionando de manera correcta. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo inicié la clase y los saludé, ¿ustedes me entendieron, chicos? Sí. Sí. Y si yo hubiese empezado la clase diciéndote, Seca chuspan ya mana guantagua Hong Kong Cuyancay. No Se tendríamos el equivocó de mismo. clase. Porque no tendríamos el mismo idioma. Se equivocó de clase. Qué buena. Claro, y obviamente no me entienden porque no estamos manejando el mismo código lingüístico. Ahí está, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces por eso es que también dicen algunas fuentes que el elemento de la comunicación más sociable del circuito comunicativo es el código. Perfecto, chicos. Entonces ahora sí, hemos explicado un montón. El tiempo nos está quedando corto, Dios, qué bárbaro. Bien, entonces miren, acá ya están las respuestas. No deberían estar las respuestas acá. Pero bueno, ya están las respuestas. A ver, cuando nosotros hablamos, chicos, de los silbidos de un joven, los silbidos de un joven, ¿qué tipo de comunicación será? La No verbal. comunicación humana no verbal Verbal acústica. La C, comunicación humana no verbal acústica. Ok. Una carta de renuncia. Comunicación humana no Comunicación verbal humana verbal visual. Verbal visual. Comunicación humana, ¿qué más? Verbal. No verbal. No verbal visual. No verbal visual. Verbal Una visual. carta de renuncia es no Pues verbal. verbal visual. Verbal visual. Verbal No visual. verbal. Claro, porque una carta la tengo que hacer mediante ¿qué cosa? Mediante palabras, pues tengo que escribir. Tengo que utilizar la lengua castellana, ¿no es cierto? En nuestro caso, castellana, para poder yo entender. Bien, la danza de las abejas. Mira, la danza de las abejas.
Comunicación no No humana humana Comunicación, gestual. Comunicación no humana no gestual. comunicación no humana verbal. gestual. Comunicación Muy no bien. humana. ¿Qué más? Gestual. 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 Claro, ahí estamos. Muy bien, chicos, lo máximo. Quisiera que alguien me lo explique. A ver, acá dice, en la pregunta dice, en el enunciado, cuando estaba en el taxi, Daniela recibió un mensaje por WhatsApp en donde le informaba a Ana sobre la hospitalización de Luis. Las frases subrayadas constituyen respectivamente los elementos de la comunicación. Acá nos dicen que es circunstancia, emisor y mensaje. A ver, ¿quién me explica por qué sería esa la respuesta? Circunstancia es porque en donde se da el momento. Ana es porque ella le informa. Y sobre la hospitalización de Luis es porque eso es lo que quiere informar Ana. Muy bien, felicitaciones. Excelente. Entonces, mira, la respuesta puede estar marcada, pero si la persona no entendió nada del tema, no sirve de nada acceder a un solucionario, ¿no? Cuando yo soy capaz de explicar el porqué de la respuesta es cuando realmente estoy evidenciando que he entendido. ¿Correcto? Ahora, cuando hemos estado explicando, hemos estado hablando, han salido varios términos, ¿no? Lenguaje, lengua y habla. Y ustedes mismos me decían de que el ser humano tiene una capacidad, tiene un don, tiene una facultad importante. Y esa facultad es el lenguaje. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el lenguaje es innato? Chicos, ¿por qué el lenguaje es innato? Nacemos Porque con él. nace con nosotros. Nacemos con ello. Exacto, es una herencia biológica. ¿Y por qué es universal? Porque Todos lo todos tienen. Lo Porque poseen. todos lo Todos lo poseemos. tienen, todos los seres humanos Toda lo la poseen. raza humana la posee. ¿Y por qué será limitante? porque no hay un tiempo límite para usarla. ¿Ya? ¿Otra intervención? Porque solo los Porque seres humanos lo usan. Ya está ligado, ¿no? A la universalidad, está ligado a que es propio de una especie y además que está ligado a que no vamos a ver que haya una mutación del lenguaje como tal, ¿no? Para que esto cambie o tenga otra característica, tendríamos tal vez que cambiar de especie, ¿no? Y gracias a esta facultad del lenguaje, esta capacidad que nos ha permitido pensar, que nos ha permitido razonar, que nos ha permitido deducir, colegir, predecir, etcétera, reflexionar, etcétera, ha hecho de que nosotros seamos capaces de crear signos lingüísticos. Y estos signos lingüísticos son la lengua, pues. Son la lengua, ¿no? Nosotros tenemos signos lingüísticos, sí, nuestra lengua castellana. Las personas que viven en China también, la lengua china, ¿no? Los que viven en Inglaterra también, la lengua inglesa. Entonces, cada grupo, gracias a esta capacidad, sí, propia de la raza humana, ha hecho posible que creemos signos lingüísticos para poder comunicarnos. Ahora, ¿por qué sigue siendo abstracta? Tanto el lenguaje como la lengua, ¿por qué sigue siendo abstracta? ¿Por qué tiene esta característica? No se puede tocar. ¿Por qué? Porque no se puede tocar. Porque no es concreta, ¿no? Todo está relacionado ¿qué? A nuestra mente, ¿ok? ¿Sí? A nuestra mente, a lo psíquico, a lo psíquico. Sin embargo, a diferencia del lenguaje, esta lengua ya no es universal, es social. ¿A qué se debe? a que la lengua varía en distintas sociedades, ¿no? Exacto. Mira, chino, árabe, ¿no? Inglés, peruano, todos tenemos lenguaje,
Pero no siempre se va a entender un chino con uno que habla castellano, no siempre se va a entender un inglés con un luxemburgués. ¿Por qué? Porque ellos han manejado en grupos, en sociedades, en naciones, por el territorio, etcétera, sus propios códigos lingüísticos. Por eso es que ahora la lengua es social, ya no es universal. Ahora, eso no quita de que nosotros podamos aprender otras lenguas. ¿Y por qué podemos aprender otras lenguas, chicos? ¿Por qué podemos aprender otras lenguas? Porque tenemos lenguaje. Porque tenemos lenguaje. Ahí está, pues. Entonces nosotros podemos ser políglotas, o sea, dominar muchas lenguas. Dominar muchas lenguas para poder pertenecer a un grupo social determinado. Ahora, ¿por qué es histórico? ¿Por qué es histórico? Porque es una herencia, porque es una herencia social. ¿No es cierto? Ya no es una herencia biológica. La hemos heredado. Tú cuando naciste, lo primero que hiciste fue llorar, ¿no? ¡Ñaña! Pasó el tiempo que dijiste, mamá, teta, papá, caca, ya. ¿Pero por qué? Porque alguien te enseñó a decir esas palabras. Entonces, eso lo heredaste. Es un producto, obviamente, social histórico y tiene además una evolución en el tiempo, ¿no? Y gracias a al lenguaje en primer lugar, a la materialización de la lengua, nosotros luego, cuando hemos puesto, sí, en contacto la parte psíquica con la parte concreta, ¿no? Imagínate que acá están las cuerdas vocales, el esófago, la tráquea, por acá los pulmones. Cuando hemos nosotros puesto en contacto lo psíquico con lo físico, ahí es donde se ha producido el sonido, ¿no? El sonido, la articulación. Esa salida del aire, producto del mandato de nuestra mente, ha hecho que luego haya un choque, ¿sí? De lengua, dientes, paladar, etcétera, y que se produzcan los diferentes sonidos. Y a eso se llama habla. Ahora, esta habla vendría a ser obviamente la manifestación concreta de la lengua, pues. Ya no es abstracta, ahora es concreta. Ahora es concreta. Y nuevamente acá necesitamos del signo lingüístico. Y es un acto momentáneo, claro. Porque yo digo, hola, es un acto momentáneo. ¿Sí? ¿Y por qué es individual? ¿Por qué es individual? Porque cada uno habla de Porque diferente es de forma. cada una persona. No le Por expresa a su manera. supuesto. Por supuesto. A ver, Rubí, di hola, ¿cómo estás? Di, Rubí. Hola, ¿cómo estás? A ver, Eric Daniel, a ver, tú también di lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahí está. A ver, de nuevo, Rubí, de nuevo, Rubí, de nuevo. Hola, ¿qué tal? A ver, Eric, respóndele. Bien, ¿y tú? Es que eso es otra cosa. Eso ya es otra- Ahora, lo que yo he querido demostrar es que la voz de Rubí y la voz de Eric son iguales o son diferentes. Son Son diferentes. diferentes. Claro, pues. Y la voz de Berenice, uy, Anita está mandando corazones. Y la voz de Ana, de Michael, de Jacob, mi voz, son diferentes nuestras voces. Eso es lo que nos hace individuales. Eso es lo que nos hace individuales, ¿ves? Entonces, mira cómo se va manifestando en ¿no? En nuestra comunicación esta capacidad, ¿sí? De lenguaje, ¿sí? Que nos ha hecho crear los signos lingüísticos, que es la lengua, y el habla. Ahora, miren, mucha gente emplea como sinónimos, ¿no? Mucha gente emplea como sinónimos, ¿sí? Lengua e idioma, ¿no, chicos? ¿Tiene alguna diferencia o son sinónimos realmente?
Son diferentes, Miss, ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? porque el idioma también es una lengua, pero el idioma se diferencia porque viene a ser oficial y todo eso, ¿no? De una propia nación. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, el idioma sí es una lengua, pero es la lengua oficial, la que la nación ha decretado como la más importante o las más importantes. ¿Ok? Entonces, no es un sinónimo porque tiene una diferencia, pero en el habla popular, en el día a día, solemos a veces tomarlas como sinónimos. Y eso nosotros lo podemos apreciar, obviamente, en la Constitución Política del Perú, ¿no? Artículo 48. Y en el artículo 48 que dice, mira, son idiomas oficiales. Ojo, el castellano, ¿sí? Pero también, ¿sí? En las zonas donde predominen quechua, aymara y las demás lenguas aborígenes. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién lo entendió? ¿Quién lo entendió? ¿Quién lo entendió? A ver, Michael o Mikael. Es Micael. Y pues según tengo entendido, eso se refiere a que dependiendo de la zona en donde se hable tal lengua nativa, va a ser oficial, según nuestra Excelente. constitución. Por supuesto. Entonces, no es que el castellano es la lengua oficial del Perú, no. Si en una zona la lengua que más se habla es el quechua, ese es el idioma. Si en una zona la lengua que más se habla es el chipibo, ese es el idioma. ¿Ok? Eso dice la Constitución política. Eso dice la Constitución política y eso se respeta. Y por eso es que obviamente los programas de educación han tenido también en el tiempo que atender a ello, ¿no? Porque a veces se aplicaba los programas de educación en zonas, ¿sí? Que no eran castellanizadas y les llevaban un currículo castellanizado y obviamente ahí no había un impacto positivo. Entonces, mira la importancia de tener claro esto en una constitución política, ¿no? ¿Y qué diferencia habrá entre el habla o el dialecto? ¿Qué es el dialecto, chicos? Es la variación geográfica donde puede variar el significado de una palabra. También, ¿no es cierto? No solamente significados, hay características, ¿no? Bien marcadas. Para empezar, muy bien, cuando hablamos de dialecto estamos hablando de una variedad, ¿no? Una variedad del habla, ¿ok? Y esta variante responde a lo social y también responde a lo geográfico, ¿ok? Chicos, ¿todas las personas del Perú que hablan castellano hablan igual? No. 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 No, Y ese no es bien amplio, ¿no? Porque mira, podemos decir que no hablan igual uno porque la entonación es diferente. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar lo que más conocemos nosotros, que es costa, sierra, selva, ¿no? Una persona de la costa, cuando se refiere a un niño, ¿lo dirá igual una persona de la selva? no, diferente. A ver, ¿por qué? Dame ejemplos, pues. No. De la costa dice niño y allá creo dicen ñaño, algo así. Ahí está. ¿No? En la costa dicen también chibolo, ¿no? Niño, chibolo, chiquillo. En la selva, ñaño, ñañita, guambrillo, dicen, ¿no? Y en la sierra, guagua, Guarma. guagua, guauita, guagua.
¿Te das cuenta? Miren, allí estamos hablando a nivel semántico, ¿no? Pero si nos vamos ahora al nivel fonológico, o sea, sonido, imagínate que es la misma palabra. Ya, imagínate que la palabra es guambrillo, ¿ya? Lo cantan, el sonido, cantando. ¿Quién canta? El lado de la selva, que es diferente acá, porque acá es más ¿Así? neutro. A ver, Keila, a ver, ¿cómo lo diría un selvático? A ver, ¿puedes decirlo? Me da pena. ¿Por qué te da pena de Perú total? ¿Cómo lo digo? Así nomás como lo... No sé, te pregunto, porque dices que cantando para diferenciarlo, ¿no? A ver, guambrillo. ¿Cómo lo diría la persona de la selva, un selvático? Nada, uy, está que se ríe Evelyn. Evelyn, ya tú entonces, a ver, Evelyn, tú. ¿Cómo lo diría una persona de la selva? ¿Igual, Ahí así? está. ¿Igual lo diría? No, ellos tienen una Ay, peculiaridad. profesora, ¿Cómo? no tengo su acento, profesora. Ay, bueno, yo tampoco lo tengo, pero voy a tratar de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, una persona de la costa dirá, mira ese guambrillo. Y el selvático al de la costa lo escucha decir eso y dice, ay, este no sabe hablar, dice, ¿no? Pero si el de la costa se esfuerza un poquito y le pone un poquito más de entonación, dirá, hola, guambrillo. Ahí ya le cae bien, ¿no? Se hacen amigos, ¿no? Entonces, mira, se ve el dialecto también a nivel, sí, fonológico, a nivel de la entonación. Y también a nivel sintáctico, Cuando hablamos del sintáctico, vamos a recaer un poco en el orden de la construcción de la oración, ¿ya? Y también voy a tomar como ejemplo a la gente linda de la selva, porque ellos tienen una manera de hablar muy rica, ¿no? Y, por ejemplo, ellos tienden a cambiar el orden como que lógico o tradicional de las oraciones, ¿no? Entonces, o utilizan muchos posesivos también. Entonces, allí estamos viendo que a nivel de construcción de oración también se da la diferencia, ¿ok? Y si nos vamos más allá, podemos también decir que el castellano en Argentina, el castellano en Colombia, el castellano en Ecuador, el castellano del Perú, ¿va a tener diferencias o va a ser completamente igual? Va a Va a tener tener diferencias. Diferencias. Son diferentes. Bastante diferencias. Por ejemplo, en el Perú, a un amigo, ¿cómo le dicen? En un sentido coloquial, a ver. Causa. 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 Pero, Hola, causa. Causa. Ok. Y en Ecuador, Creo que era no sé, profe. ñaño. ñaño. Sí, ñaño es como una forma de decir amigo o hermano. Ah, no sabía, Adrián. Mira. ¿Y dónde es que dicen hola, cabrito? En Chile. Es Sí, en en Ay, Chile. ay, En Chile. En Chile. Chile, Y a la también he cabrito. escuchado hola, marica, también, ¿no? Venezuela. Venezuela. En Venezuela. Es de Venezuela. Venezuela. ¿Ya ves? Ahora, acá un amigo venezolano te dice hola, marica, normal porque ya te acostumbraste, ¿no? Pero si te vas a Chile y te dicen hola, cabro, no te vas a molestar porque es normal, ¿no es Pero cierto? en general le dicen cabritos, le dicen a los niños, no a los adultos o a los jóvenes. Cabritos les Ya, dicen. pero imagínate un jovencito que le digan, hola, cabrito, yo no soy cabrito, dice el niñito. Porque hay niñitos que responden, ¿no? De Ah, repente claro. no lo va a decir en el sentido del el género, pero de repente lo va a decir en el sentido que le están diciendo animal, ¿no? Me ha dicho animal, mamá. Entonces, te das cuenta qué importante es conocer ciertos términos que se utilizan en la región, ¿no? O en la comunidad del habla hispana. Y ahí estamos hablando, obviamente, del dialecto. Sin embargo, la RAE, obviamente, te va a exhortar
y te va a invitar a que uses el dialecto estándar, pues, ¿no? Si bien es cierto, provenimos de diferentes lugares, regiones, ¿sí? Países, etcétera, y todos tenemos la lengua castellana y tenemos diferencias, lo que quiere la RAE es, ok, con tus características, lo que necesitamos es que tú hables de manera adecuada. Y hablar de manera adecuada es respetar, obviamente, las normas del castellano. Entonces, la RAE cuando habla del dialecto estándar se refiere a que tenemos que uniformizar, obviamente, nuestra comunicación, nuestra escritura, nuestro hablar, siguiendo exactamente las pautas que nos da la Real Academia Española. Ahora, chicos, observen lo que está acá. Funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje. Cuando uno habla y emite mensajes, no siempre tiene la misma intención. O sea, las intenciones cambian, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, te digo, ¿no? Estimados estudiantes, la próxima semana tendremos clase de realidad lingüística en el Perú. Allí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy opinando, chicos. Estoy dando una opinión. No, está haciendo una Está afirmación. Informando. Dando Comunicado. información, profesora. Simplemente te informo. ¿Te estoy informando de manera objetiva o subjetiva? Objetiva. 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 Objetiva porque no estoy dando yo opiniones ni comentarios, nada. Algo tal cual. Esa función es, chicos, llamada representativa, referencial o denotativa. Y la característica es esa, ¿ya? Que simplemente el mensaje se da de manera objetiva, sin ninguna expresión de por medio. Y cuando uno emite un mensaje, hay un elemento de la comunicación que va a resaltar, que va a predominar siempre. Y en la función representativa, el elemento de la comunicación que resalta es el referente. El referente, ¿ok? No te olvides, el referente. Entonces acá, mira, ¿no? Acá, este ejemplo. Andrea se siente motivada hoy. ¿Es una oración referencial o no? Sí, Miss. Sí. Pero dice que se siente motivada. A ver, explíquenme. Porque estamos informando. Pero te está dando la referencia. Hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Te lo digo a propósito porque a veces algunos leen rápido y dicen, no, pero dice, está hablando de sus sentimientos. No, te está informando que ella se siente así. Entonces, cuando leamos, chicos, los textos, despacio nada más, ¿ok? Ahora, en la función conativa, Berenice, por favor, ¿puedes encender tu audio? Sí, Miss, dígame. Ahí está, apliqué la función conativa. ¿Qué pasó con Berenice cuando le dije eso? Hizo caso. Hizo. Ajá. Tuvo una acción. Reaccionó porque yo le di una indicación, ¿no? Y ella muy amable encendió, sí, Miss, dígame. ¿Ves? Yo le di una indicación. Entonces, en la función apelativa, esta responde a preguntas, responde a consejos, responde a exhortaciones, responde a pedidos, etc. Y acá el elemento de la comunicación que resalta es el receptor. ¿Ya vieron cómo resaltó Berenice? Entonces, cuando yo te pregunte, ¿se han incrementado las tarifas de Internet? Tú me darás una respuesta, ¿no? Sí, no, no sé. Hay una reacción del receptor. Ahora, cuando escuchen a alguien decir, yo por ejemplo terminando la clase le voy a decir a mi coordinador, me ha tocado un grupo genial, muy participativo, muy respetuosos. ¿Ahí qué función se ha activado? Expresivo. Expresiva. Ahora, ahí hay objetividad. No, subjetividad. No necesariamente. Subjetivo. Claro, porque de repente para la profesora Lourdes Cuenca,
este grupo es genial, ¿no? Pero de repente para el profesor este grupo es demasiado genial. ¿Te das cuenta? Entonces es netamente subjetivo. En la función del lenguaje llamada expresiva, ahí ya se ve la opinión, ¿sí? El juicio crítico, una valoración de quien está emitiendo el mensaje. Por eso es que el elemento de la comunicación que resalta es el emisor. ¿Sí? ¿Cómo has crecido, Julito? ¿Ya ves? Ahí está. Otros elementos, mira, la función fática de contacto. Chicos, ¿ustedes alguna vez bueno, de hecho que sí, han estado en una zona en donde no hay señal o la señal viene y Sí, va? profesora. Sí. Sí, Claro. horrible. ¿Y ahí qué hacían? ¿Qué hacían? Estaban con el celular, la señal iba, venía. ¿Qué hacían para que pueda haber ese contacto? No me digas que tiraste el celular y lo rompías, pues. Algo tenías que Tratar de haber hecho. moverme para que haya la Cambiar de señal. lugar. Ah, ya te ibas, movías el brazo así, alzabas una pierna, te ibas hasta la esquina, se subía, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero tú no estabas tranquilo solamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Estabas, ¿no? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Hola, 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 hola. Ah, eso, ¿qué significa? Que estás avivando la comunicación, que estás haciendo de todo para no perder el contacto comunicativo y se llama función fática. Cuando hay un concierto, chicos, también se ve esa función. ¿Ustedes han ido a un concierto o no? ¿Han ido a algún concierto? Bueno, cuando regresen a San Marcos van a ir a un montón de conciertos. ¿Qué pasa en los conciertos antes de que el cantante obviamente salga a escena? Como que los Verifican si los animan. micrófonos funcionan. Ajá, ponen Pruebas de ambiente. audio. Ya, ¿y cómo Prueba hacen de los señores sonido. estos? Ya, ¿y cómo lo Prueba de prueban? sonido. ¿Y cómo te Uno, das dos, cuenta que tres, están así. Hola, probando? hola. 1, 2, 3. Uno, dos, Ah, tres. ahí está, mi amiga, ¿ya ves? 1, 2, 3, probando. Sí, sí, sí. Yo no entiendo por qué hacen eso, pero siempre lo hacen, ¿no? Ok, chicos, entonces ahí está la función fático de contacto. También cuando tú estás caminando y ves a una persona y le dices buenas tardes, también ojo, también esto responde a querer avivar la comunicación. Así que también es un ejemplo válido si queremos decir o dar alguna ejemplificación de función del lenguaje. ¿Ok? Ahora, miren, Gustavo Adolfo Bécquer, qué bonito. Función poética. ¿Qué se quiere con esta función? ¿Qué se quiere? Embellecer el mensaje. Embellecer la frase. En vez de Claro, claro, ¿no? Mientras que en la fática, el elemento de la comunicación que resaltaba era el canal, el medio del mensaje, ¿no? En la poética va a resaltar el mensaje como tal. Entonces, acá el emisor va a requerir de repente de algunos recursos lingüísticos para poder provocar esto de embellecer el mensaje, ¿no? Y poder recurrir a figuras literarias, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es que los mejores ejemplos en función poética o estética van a ser los versos, ¿no? Van a ser los versos. Y yo he estado empleando varias funciones del lenguaje, ¿ah? Pero en especial una. ¿Cuál será? Comunicativo a la referencial. Metalingüística. ¿Y por qué? Se refiere Por al uso del lenguaje. Hablando del lenguaje. Hablando sobre exacto, exacto, porque uso el lenguaje o uso la lengua para hablar de la lengua. A eso se llama comunicación metalingüística o también conocida de glosa y por eso es que el elemento de la comunicación que resalta es el código. ¿Ok? Entonces allí hay ejemplos importantes como el núcleo de la frase nominal es el sustantivo. Estoy utilizando la lengua castellana para hablar o enseñar lengua castellana. Muy bien, chicos.
Bueno, acá nuevamente me colocan las claves, la próxima vez las borro, ¿ya? Pero vamos a ver. A ver, en el caso del enunciado número 1, dice, ¿quién redactó este informe económico? ¿Qué tipo de función se activa ahí? ¿Función? Apelativa. Apática. Apelativa, ya. Elemento de la comunicación que se activa en la apelativa. Receptor. El receptor. Receptor, muy bien, no te olvides, ¿ok? Bien, vamos. Luis, traje este diccionario para tu hermano. Referencial. Referencial. ¿Qué tipo de comunicación se activa ahí? Perdón, ¿qué elemento? Referente. Referente. Muy bien. Vamos con la otra. Tus ojos son los luceros que iluminan mi sendero. Poética. Poética. Embellece. Lo máximo. Elemento de la comunicación. Mensaje. Mensaje. Bien, mensaje. Vamos con la siguiente. Me parece interesantísimo que el proyecto Emotiva. Emotiva. elemento de la comunicación. Emisor. Perfecto. Y por último, el verbo es el núcleo de la frase nominal. Metalingüística. Elemento. El código. Código. Muy bien, chicos. Vamos acá. Mario estudió quechua y aymara. Dime la función. Referencial. Referencial. Perfecto. El fonema, ya digamos X, es fricativo velar sordo. Metalingüística. Bien. Leí el fragmento de Ave sin nido. Referencial. Referencial. Karina, siéntate al lado de tu hermano. Conativa. Bien. Qué grata sorpresa, querido amigo. Bien, expresiva, emotiva. Muy bien, muchachos. Vamos ahora acá con la última. Acá lo que nos han querido mostrar son oraciones en donde no se han empleado bien algunos términos. ¿Y eso a qué se debe? Eso responde a que no estamos manejando de manera correcta la lengua. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ya, tienes tú que mejorar el vocabulario, mejorar la pronunciación, conocer más de las reglas para que puedas emplear el dialecto estándar, el dialecto correcto, ¿no es cierto? El que debe ser el común denominador para todos independientemente de nuestra región, etc. Entonces, acá en esta oración, ¿qué dice? Pudo ocupar el 12º puesto del concurso. Entonces, ¿el error ahí cuál es? 12º es partitivo. 12º. Muy bien, porque en ese contexto este 12º no funciona, porque como dice el compañero, responde a un partitivo, ¿no? Acá debería funcionar 12º, ¿sí? 12º. ¿Por qué? Porque estos se utilizan para indicar ¿qué cosa, chicos? Posición. Muy bien, posición, orden. Por eso es que se llaman ordinales. Es que el mismo contexto me lo indicó. Aquí está, mira, ocupó, ¿no? Puesto. En la B, ¿qué pasó en la B? En la B dice, me alegra de que quieras mucho a tu amiga. ¿Cuál es el error? Dequeísmo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Sobre El uso de un D innecesario. El uso de la D inadecuado. Bien, de manera innecesaria. Porque eso responde a la pregunta, ¿no? ¿Qué me alegra? Y por lo tanto la respuesta es, me alegra que quieras mucho a tu amiga. Siguiente, miren, Ruth, espero que Julio lo diga delante tuyo. ¿Cuál es el error?
El tuyo. Tuyo. Uy, Tuyo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo deberíamos decirlo? Delante de ti. Delante de ti. Delante de ti. Delante de ti, Delante delante de de ti. mí, delante de él, delante de ella, detrás de ti. ¿Ok? No delante tuyo, delante suyo, delante de mí, no. ¿Ok? Bien. Ahora, acá. Pronto tramitaré mi licencia de conducir. Ya, bueno, es que esta está bien, ¿no? Esta está bien. Esta está correcta. Vamos acá. Raúl nos saludó alegremente y cortésmente. ¿Cuál es el error acá? El Alegremente. Claro, porque cuando Alegre. utilizamos Mente. dos adverbios terminados en mente, solamente empleamos al último. En el esta último. terminación en el último. segundo término. Acá no. ¿Ok? Alegre y cortésmente. Perfecto. Siguiente, mira. Liliana, todos los sábados se le hacía el cabello. ¿Así es? Alisa. Se alisa. Se alisa, Se ¿no? alisa. Claro, qué barbaridad. Lo que pasa es que como algunas personas escuchan lacio, se lació, dicen, ¿no? Se lacía. Ok. Acá, última. Compraré una pasta dentrífica en la farmacia. ¿Así es? No, es Es dentífrica. dentífrica. Muy Den- bien, no es dentrífica, es dentífrica, ¿ok? Dentífrica. Denti, de diente. Dentífrica. Bien, entonces, ustedes tienen su separata, ¿no es cierto, chicos? Sí, Miss. Sí, Sí. profesora. Sí, profesora. Ya. Vamos entonces a dar las claves de la separata con la finalidad, obviamente. Ay, ¿qué pasó ahí? Ya, guarda el celular para que no te llame la atención en tu casa. Ya, entonces, vamos a compartir las claves, ¿sí? Para que cuando tú resuelvas la separata, cotejes que han sido las respuestas correctas, por favor. ¿Ok, chicos? Muy bien. A ver, un ratito que estoy abriendo la separata. Dame un minutito. Mis justo tenía un problema separado en el problema número 8. Ya, a ver, déjame ver si tengo el tiempo para poder seguir explicando más información. Un ratito. Me parece que ya no. O vamos a proyectar eso, ¿ya? Dame un ratito, dame un ratito. Ya, chicos, a las 8 en punto acaba la clase, pero a pedido de mi compañera. ¿Tienen una clase después o ya no? No, ya no, Miss. No, ya no. No, esta es la última clase. Esta es Ya, la a ver, me última. voy a quedar un ratito más uno, para dar las claves y dos, para mostrarte la pregunta que tienes dudas, ¿ya? A ver, espera un poquito. ¿Qué pregunta me dices, hija? ¿Qué pregunta? La número 8. La número 8. A ver, vamos a ver qué pasó con la número 8. Voy a proyectar la pregunta 8 un ratito, ¿ya? Voy a dejar de compartir para compartir rápidamente esa pregunta. Dime, Heber. Ya, a ver, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí. Ya, a ver, ¿cuál fue tu preocupación en la pregunta 8? ¿Cuál fue tu preocupación? Bueno, el primer enunciado dice, Fernanda, llámame con brevedad posible. Yo creo que se refiere al receptor con Fernanda. Y en la tercera dice, quisiera poder ayudarte siempre, Francisco. O sea, también se refiere al receptor también.
A ver, vamos a ver, ¿ya? 8. El lenguaje humano cumple diversas funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de los enunciados con la de los elementos de la comunicación. Vamos con la primera. Fernanda, llámame a la brevedad posible. Ya, a ver, acá chicos, ¿qué función se ha activado en la 1? Receptor. Emisor. El receptor. No, escuche la pregunta. ¿Qué función se activó? Apelativa. ¿Qué función? Conativa. Ya, apelativo conativa. Y en la función apelativa y conativa, ¿cuál es el elemento de la comunicación que resalta? Receptor. El Receptor. El Receptor. receptor. Correcto entonces, ¿ya? Correcto, ¿ya? Bien, vámonos ahora a leer la siguiente. El núcleo de la frase nominal es el nombre. ¿Qué función se activa? Desglosa. Metalingüística. Muy Metalingüística. perfecto. ¿Qué elemento de la comunicación entonces resalta? Código. El código. Bien, entonces estamos bien ahí, perfecto. Vamos a la siguiente. Quisiera poder ayudarte siempre, Francisco. ¿Qué función Referencial. se activó? Referencial. Apelativo. Expresiva. Escuche. Emotiva. Quisiera poder ayudarte siempre, Francisco. Emotiva. Expresiva. Emotiva. Expresiva, emotiva. ¿Qué elemento de la comunicación resalta? El emisor. El Emisor. Perfecto. Y la última, los resultados no fueron lo que esperaban. Referencial. Simplemente estoy diciendo, informando, ¿no? Simplemente. Entonces, ¿acá qué función es? Referente. Referencial y el elemento de la comunicación es referente. Vamos a ver entonces que tenga la misma secuencia, ¿no? C, D, B, ¿estamos bien? Y A. Entonces la respuesta, ¿cuál es? Es dedo, pues, ¿no? 1C, 2D, 3B y 4A. Clave correcta. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, listo. Voy a darte rápidamente las claves y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ok? Bien, vamos con las claves. 1, Anita. 2, enano. 3, enano. 4, dedo. 5, Ana. 6, enano. 7, enano. 8, dedito. 9, beso. 10, besito. 11, dedo. Y 12, enano. Muy bien, chicos, ha sido un gustazo. Cuídense mucho. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches, Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas gracias, Miss. Buenas noches, Chao. profesora. Gracias. Gracias. Chao. Cuídense.